Hemos concluido este gran periodo de gracia al que yo les hacía referencia desde el día de la Inmaculada. 6 de diciembre, yo recuerdo que hablábamos de la proximidad de la Inmaculada y decíamos también que esto concluía con la Epifanía. Es decir, imaginen o hagamos un recuento de lo que hemos vivido en un mes. La solemnidad de la Inmaculada Concepción, la solemnidad de la Virgen de Guadalupe, que no es poco decir, la solemnidad del nacimiento de nuestro Señor, la fiesta de la Sagrada Familia, la solemnidad de María, Madre de Dios, la solemnidad de la Epifanía del Señor, la fiesta del bautismo del Señor. Así, sin contar otros eventos, son 7 grandes celebraciones que Dios nos ha permitido vivir y que tienen mucho que enseñarnos, mucho que comunicarnos, gracia y bendición para nuestras vidas y nuestras familias. Yo por eso el día de ayer les exhortaba en las misas dominicales, ¿qué me deja todo esto? Que no sea como cuando encendemos el televisor y ni siquiera miramos hacia la pantalla y lo tenemos encendido y no sabemos ni siquiera qué programa están pasando en la tele, porque luego así sucede. No vaya a ser que suceda también así con nuestra vida de fe, porque nuestra vida de fe nos estamos jugando la vida del reino, nos estamos jugando la salvación, nos estamos jugando la eternidad. Y ahora estamos en un periodo de Epifanía, que según la tradición de los primeros cristianos, concluye con la celebración de aquel pasaje donde Jesús convierte el agua en vino en las bodas de Caná. Oiga, ¿cómo hablar de que hay 3 momentos de Epifanía? No, yo pudiera hablar de 4, La tradición cristiana habla de 3, pero se les fue el evangelista Lucas en el pasaje de los pastores a Belén. Me explico. La Epifanía es la mostración de Dios a la humanidad, la manifestación del Señor por medio de signos visibles, de su poder invisible, de la grandeza de ser Dios hecho hombre. Y los primeros cristianos habían adoptado una especie de tríptico de 3 eventos en los cuales celebraban esta mostración, esta Epifanía del Señor. Los Reyes Magos, el bautismo de Jesús en el Jordán y las bodas de Caná. 3 momentos que la iglesia primitiva celebraba la Epifanía del Señor. Y yo digo que pudieran ser incluso 4, porque pues son 4 los evangelistas. Y nosotros, así como cuando luego hay programas de televisión y tenemos una cámara de este lado, una cámara de este lado, una cámara de este lado y una cámara de este lado, así representaría yo la narración de los evangelistas. Cada evangelista tiene su propio ángulo, es el mismo evento, la vida en Cristo, la revelación de Dios, es el mismo evento, pero cada evangelista lo ve desde un punto, desde una óptica en la que él se encuentra. Entonces, contemplemos rápidamente.
San Lucas le da un realce especial a la epifanía que viven los pastores que se encuentran en Belén y que el ángel del Señor les anuncia una gran noticia. Verán a un niño recostado en un pesebre y envuelto en pañales. San Mateo, por supuesto, le da prioridad al pasaje de los Reyes Magos. San Marcos, por excelencia, San Marcos, aunque los demás evangelistas hablan del tema, San Marcos lo pone al centro del inicio del Evangelio de Marcos, el bautismo de Jesús en el Jordán. Y por supuesto, San Juan el Evangelista, al inicio del ministerio de Jesús, presenta el acontecimiento de las bodas de Caná. La revelación a los pastores es la revelación a los más cercanos, a los humildes, a los sencillos, a los pobres. Ahí nos enseña que Dios tiene prioridad por los pobres, sencillos y humildes. La revelación a los reyes es la revelación a los paganos, a los alejados, a los no judíos. La revelación en el bautismo de Jesús en el Jordán es precisamente esa revelación trinitaria que celebramos ayer, dirigida principalmente al pueblo judío. Y la revelación en las bodas de Caná es la revelación que se hace del Hijo de Dios a sus discípulos. Entonces, fíjense cómo Lucas el evangelista, le da prioridad a los pobres, sencillos, humildes pastores. Como Mateo siendo judío le da prioridad a resaltar a aquellos magos venidos de Oriente, paganos, que son llamados por medio de una estrella. Ayer, por supuesto, celebrábamos el bautismo, donde Jesús, haciendo oración, propiciaba que se abriera el cielo para que de ahí saliera la paloma, figura del Espíritu Santo, y la voz del Padre. La Santísima Trinidad se manifiesta al pueblo judío. Y luego la visión de San Juan el evangelista, pues le da paso ya a los discípulos de Jesús, dejando atrás aquellos pasajes de su infancia, incluso dejando atrás el bautismo de Jesús. San Juan nos relata cómo Jesús se revela a sus discípulos a través de convertir el agua en vino. Y esto nos debe de enseñar a nosotros también que las cuestiones de fe, los eventos de nuestro Señor, pues tienen distintas ópticas. Aquellos que se quedaron en los pastores, aquellos que se quedan en el bautismo, en los Reyes Magos o en las bodas de Caná. A veces nosotros tendemos a darle preferencia a tal o cual evento de nuestro Señor. Lo importante de todo esto es que nos metamos a vivir el misterio, nos metamos a escuchar la palabra de Dios, a que esa palabra de Dios entre verdaderamente en nuestra vida, se quede grabada en nuestros corazones y que nosotros la podamos hacer vida con nuestra propia vida. Con todo esto, el día de hoy el Evangelio nos presenta a través de San Marcos el llamado de los primeros discípulos, algo que por ejemplo San Lucas no hace. Tú abre el Evangelio de San Lucas y no vas a encontrar el llamado de los primeros discípulos. En San Marcos, después del bautismo, y cuando Juan fue encarcelado para marcarnos la pauta, el último de los profetas del Antiguo Testamento ya no está. Juan Bautista, el mayor hombre nacido de entre mujer, ya no está. Y entonces
Jesús toma la determinación de llamar a sus nuevos hombres de Dios, con los cuales la gracia de Dios querrá llegar a todo el mundo. Ayer hacíamos un recorrido cómo la gracia de Dios había llegado al pueblo de Israel por medio de hombres elegidos por Dios. Noé en el acontecimiento del arca, Moisés en el paso del Mar Rojo, Josué en el paso del río Jordán, hasta que en los últimos tiempos habló por medio de Jesucristo. Y fue Juan Bautista precisamente quien nos lo dio a conocer. Y esto nos va enseñando que Dios no nos deja sin una guía. Dios no deja de utilizar el instrumento humano para conducir a su pueblo. Y ahora en el Nuevo Testamento, a partir de Jesucristo, los hombres de Dios son aquellos escogidos por Jesús. Fíjense ya el cambio, la novedad. Ahora no son los oráculos venidos desde el cielo o las manifestaciones de distintas maneras de Dios nuestro Señor. Ahora la elección de los hombres de Dios viene de Cristo Jesús. Y por supuesto, los apóstoles no son los únicos exclusivos del llamado de Jesús. Todos los bautizados que hemos sido consagrados para actuar en nombre de Jesucristo, sacerdote, profeta y rey, somos llamados por Dios. El punto o la realidad, más que saber lo que sucedió con los discípulos, es que también nosotros estemos atentos a escuchar el llamado que Jesús nos hace. Y yo como recomendación les puedo compartir que el llamado que Dios nos hace no solamente se da una vez en la vida, como pudiera de alguna manera hacérnoslo entender el Evangelio de hoy. Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes y les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Sí, pero después con Pedro, por ejemplo, tuvo otros momentos de encuentro donde lo siguió llamando. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? O cuando le dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, Dios nos llama por medio de su divino Hijo Jesús permanentemente. Me pudo haber llamado al inicio de este periodo de celebraciones, me pudo haber llamado en la Navidad, me pudo haber llamado en Año Nuevo, me puede estar llamando en este momento. Estar atentos al llamado de Dios, que a través de su divino Hijo, de muchas maneras, nos hace escuchar su voz. Y el llamado que Dios nos hace a todos los bautizados, independientemente que a mí el llamado me lo hizo al sacerdocio, a otras personas les hará el llamado a la vida conyugal, a cada uno le hará su llamado de manera particular, a todos en general, a todos los que nos hemos bautizado, el llamado que nos hace es a vivir en la vida del reino, a vivir en la vida de la gracia, a vivir en el amor, a vivir en la comunión con Dios y con nuestros hermanos. Esa es la propuesta de Jesús que nos hace a través del Evangelio el día de hoy a todos nosotros. La propuesta de Dios es la propuesta para vivir en el reino, vivir la vida del reino de Dios. Por lo tanto, de nada servirían todas estas celebraciones que he enunciado, o todos tus años de vida cristiana que estás metido en la iglesia. De nada serviría si no te atreves a vivir la vida del reino, la vida de la gracia, la vida del amor.
Hoy pues creo yo que el Señor nos invita a reconsiderar nuestra forma de relacionarnos con Él y a dejarnos abrazar por su llamado, atrevernos a vivir la vida del reino. La vida del reino es la vida en Cristo. La vida del reino es la vida en el Espíritu, el mismo Espíritu de Dios que aleteaba sobre la faz de la tierra, que aleteaba en el arca de Noé. Es el mismo Espíritu de Dios que debe de aletear en nuestra vida cristiana, porque si no está el Espíritu, posiblemente la presencia de Dios no esté en nosotros. Y sobre todo, y lo más hermoso, lo que nos enseñó el día de ayer la celebración del bautismo de Jesús. La vida del reino es vivir en la dignidad de hijos de Dios. Miren, la Santísima Trinidad sale de su relación entre ella misma y se abre para manifestarse al mundo, ¿correcto? ¿Cómo se nos revela a nosotros la Santísima Trinidad? Ayer lo vimos en el bautismo de Jesús. La voz del Padre se escucha mientras una paloma se posa sobre el Hijo y resuena la voz que dice: este es mi Hijo, en quien tengo mis complacencias. La realidad de Dios que se vive al interno de la Santísima Trinidad se nos revela por medio de la filiación divina, se nos revela por medio del Hijo. ¿Y por qué es importante considerar esto? Porque si Dios se nos revela, es para que nosotros podamos ir a donde Dios está, ¿cierto? Dios se me revela porque me llama, porque quiere que yo vaya a donde Él está. Y si Dios se me revela por medio del Hijo, ¿de qué manera debo yo llegar hacia donde Dios está? Pues también por medio del Hijo. Por eso yo decía el día de ayer, la Trinidad se revela por medio de la filiación divina, para que el hombre, viviendo su filiación divina, pueda acceder a la comunión trinitaria, a la vida de la Santísima Trinidad. Esa es la vida del reino, hermanos. Que Dios nos permita, con la luz de su Espíritu Santo, no quedarnos en el enfoque de una cámara que esté muy a la orilla y no nos permita ver la realidad de los acontecimientos de nuestro Dios. Conozcamos más a Jesús, acojamos a Jesús como lo hicimos en la Navidad durante todo el año, amémoslo en todo momento, sigámoslo como los discípulos lo siguen el día de hoy, imitémoslo, porque la vida en Cristo es imitar a Jesús. Vivamos como Jesús vivió, hagámoslo presente con nuestra propia vida. Porque algunos piensan que acercarse a Dios solo es no hacerle mal a nadie. Otros piensan que acercarse a Dios solo es cumplir con venir a misa. Otros creen que acercarse a Dios solo es acercarse para pedirle cosas. Otros piensan que acercarse a Dios solo es para venir a hacerle el favor de ejercer un ministerio. Otros creen también que acercarse a Dios es para obedecerle ciegamente como si fuéramos sus esclavos. No, hermanos, acercarnos a Dios es responder a un llamado de amor que Él nos hace, vivir una relación profunda e íntima con Él, un encuentro personal permanente, donde nosotros estemos respondiendo permanentemente al llamado que Él nos hace, a vivir como Él nos enseña y a hacerlo presente como Él se manifiesta en medio de los hombres. Que así sea. Que así sea.